Buenas tardes. Yo, al igual que muchos de ustedes, pensaba que era cuestión de tiempo y de pulir mis habilidades técnicas para tener más oportunidades dentro de mi trabajo. Aún recuerdo como si hubiese sido ayer la primera vez que me negaron un aumento y la primera vez que me dijeron que no me iban a considerar para una vacante como project manager. En ambos casos me quedó muy claro que lo que me faltó fue saber contar una historia acerca de cómo merecía esas oportunidades y cómo me las había ganado. Esto que te estoy a punto de platicar es algo que rara vez se habla dentro del ambiente de la manufactura, pero que le puede dar un giro completamente a tu carrera. Si quieres conocer más, quédate hasta el final de este video y te garantizo que al menos vas a pensar un poco más acerca de la importancia del storytelling en el ambiente de la manufactura. Si es la primera vez que nos acompañas en un webinar, te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Yo me llamo César Carreón, director de Solma, y empecé a tratar de integrar la parte del storytelling dentro de la manufactura cuando me di cuenta que la mayor parte de la gente que está dentro del ambiente de la manufactura suelen ser buenísimos en la parte técnica, pero la parte cuando nos llega a tocar contar una historia, la sufrimos mucho. Entonces, cuando estamos presentando un resultado o estamos presentando cómo nos fue en un proyecto, nos alcanzamos a equivocar. Hacemos cosas que no sean interesantes. No damos una presentación de impacto. Y la gente, en lugar de quedar enganchada con lo que le estamos platicando, empieza a tomar su celular, empieza a ver para otro lado y al final la información más importante que tenías que decirle con lo que iban a decidir si iban a tomar o no una decisión, se perdió entre un montón de información que estaba empalmada. Entonces el storytelling te va a ayudar para que aprendas a contar una historia y que tenga el impacto suficiente. Lo que quiero que evites es que tus resultados no los vea nadie. Lo que quiero que evites es que presentes algo y todo el mundo esté viendo para otro lado. Y lo que quiero que asegures es que tus presentaciones tienen mucho mayor impacto. El storytelling no es nada más para marketing, no es nada más para publicidad. El storytelling aplica cuando voy a presentar un proyecto de mejora, aplica cuando voy a presentarme en una entrevista, aplica cuando voy a pedir un aumento, aplica cuando voy a presentar una queja o voy a presentar algo que implementé. Ahí usamos el storytelling. Pues vamos a tratar de cautivar al público con lo que estemos diciendo. Hay un ejemplo que me gusta mucho que tiene que ver con este libro que se llama La Semana de 4 horas. El objetivo del libro es que te enseña a delegar. Pero si tú ves con el título de La Semana de 4 horas, inmediatamente me engancha. Y si ves la imagen, todavía me engancha más. Si le hubieran llamado a este libro, oye, ¿cómo delegar tu trabajo? Pues honestamente no tendría el mismo impacto. Entonces, cuando hablamos de storytelling, nosotros tenemos que aprender a definir qué es lo que queremos platicar y cómo lo queremos platicar. Y hay muchas maneras de hacer storytelling, pero uno de los puntos importantes es que tenemos que pensar en cómo vamos a estructurar nuestra narrativa. La narrativa común que siempre usamos es, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto. Cuando presentamos una historia así, sería como decir, ok, te voy a presentar qué hicimos en la dobladora para poder reducir los tiempos de cambio de modelo.
Primero, grabamos un video y luego el equipo revisó el video y luego separamos las operaciones en internas y externas y luego definimos nuestra línea base y las áreas de oportunidad. Y luego hicimos un plan de trabajo y luego ejecutamos los cambios y luego volvimos a medir y luego este es el resultado. No estoy diciendo que no está mal, que está mal, o sea, incluso si tú ves, pues hasta eso está bien contado. En 2 minutos pudimos definir cuál fue el resultado de un evento Kaizen. El problema es que no gancha como debería. Incluso si tú me presentas esto, pues muy probablemente dijera, ok, ¿y luego qué pasó? ¿Y luego qué sigue? ¿Y ya? ¿Algo interesante? No. ¿Qué pasa cuando empezamos a poner peros y después? Vamos a ver cómo se vería una narrativa distinta. ¿Ok? A lo mejor estaremos diciendo, estábamos analizando los tiempos de cambio de la dobladora, pero nos dimos cuenta que no estábamos cumpliendo con la meta. Y después tuvimos que empezar a entrenar a la gente para que le entendiera a qué es SMED. Pero notamos que ninguno de ellos conocía de trabajo estandarizado, ni tampoco de qué significaba SMED o para qué nos sirve. Entonces, tuvimos que irlos a entrenar primero en trabajo estandarizado en los conceptos de SMED y 8 desperdicios. Pero cuando queríamos aplicar todo lo de SMED, nos dimos cuenta que hubo un gran problema porque no nos prestaban la máquina para hacer el cambio. Sin embargo, conseguimos el tiempo de la parte de programación y lo integramos al proyecto. Pero cuando queríamos hacer la grabación, nos dimos cuenta que era muy complicado porque había muchos ángulos de cámara. Sin embargo, conseguimos hacerlo a través de unos tripiés y usando la cámara de seguridad. Pero cuando estábamos revisando y haciendo el plan de trabajo, nos dimos cuenta que necesitábamos de mucho apoyo por parte del patrocinador. Sin embargo, el patrocinador participó y nos ayudó dándonos los recursos adecuados. Pero parecía que no íbamos a llegar a la fecha del evento Kaizen con los cambios operativos implementados. Sin embargo, gracias al trabajo en equipo y la participación del personal, pudimos llegar a la meta. Pero nos dimos cuenta que esto lo teníamos y lo tenemos que replicar en el turno 2 y en el turno 3. Sin embargo, con las lecciones aprendidas, estoy seguro que lo vamos a poder llevar a cabo. Entonces, si te fijas, cuando tú empiezas a agregar los peros y empiezas a poner pequeñas cosas, la gente se empieza a ganchar porque se da cuenta y dice, a ver, ok, yo pensaba que todo iba bien, pero pasó esto, sin embargo, lo libramos de esta manera. Entonces, cuando tú empiezas, es una forma de storytelling. Cuando tú empiezas a poner conflictos y que estos conflictos se ve cómo se superan desde el punto de vista del usuario, es en la medida en la que va a empezar a ser mejor tu historia. Este storytelling todavía se pudo haber combinado más si yo hubiera hecho la visión desde el punto de vista del supervisor y que él me ayudara a contar una parte del evento Kaizen y que él dijera, oye, desde que empezamos nos dimos cuenta que no conocíamos qué era SMED, pero aquí es donde hicimos el entrenamiento. Sin embargo, notamos que nos faltaban muchas cosas de lo que decían los elementos de SMED. Pero
Gracias a que nos enseñaron y que nos dieron los recursos, pudimos hacer esto. Entonces, si tú te fijas, el storytelling me ayuda para poder presentar una historia que enganche a la gente. Y me sirve también cuando estoy, por ejemplo, presentando mi currículum o estoy hablando de mi experiencia profesional o estoy pidiendo un aumento. O sea, el hecho de que tú pongas una historia donde hay retos que se superan, donde hay retos que se superan y dejan un aprendizaje, donde es algo que la gente se puede identificar, eso es lo que buscamos con el storytelling. ¿Cómo utilizamos emociones para conectar con la audiencia? O sea, que se vea que hay algo en riesgo. En esta misma historia del SMED, en algún momento hubiéramos visto algo como, pero si no cumplíamos con las metas, todo el esfuerzo de las 23 personas del equipo se hubiera ido a la basura. Sin embargo, gracias a que hicimos un plan de trabajo bien estructurado, empezamos a hacer cambios operativos y estábamos listos ya para hacer los cambios en piso y empezar a monitorear todo lo de SMED. Pero nos dimos cuenta que no sabíamos cómo monitorearlo. Al final del día, no habíamos entendido cada cambio de modelo, cómo lo íbamos a monitorear y cómo lo íbamos a reportar y reportar. Sin embargo, nos dimos cuenta que lo podíamos ligar a los indicadores de gestión diarios. Y el indicador de SMED iba a ser algo que podíamos estar reportando todos los días por parte del supervisor. Pero nos dimos cuenta que no teníamos con qué reportarlo y que lo estábamos haciendo de manera manual. Sin embargo, esto era suficiente para poder llevar a cabo el indicador. Entonces, si te fijas, en cada momento estamos poniendo pequeños retos dentro del relato que nos ayuden para que la gente diga, ah, caray, ¿y esto cómo lo van a sortear? ¿Cómo le van a hacer para que esto funcione? Incluso la parte del storytelling también tendría que tener elementos importantes. Hay una regla clásica que es muestra, no digas. O sea, si yo estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Hicimos toda una parte de entrenamiento y nos tocó hablar de trabajo estandarizado, de SMED y de 8 desperdicios. 8 desperdicios es esto, trabajo estandarizado es esto y SMED es esto. Y empiezo a hablar sobre qué es SMED y qué es 8 desperdicios y qué es trabajo estandarizado cuando estoy presentando el resultado. Ahí ya perdí a la gente. En cambio, si yo utilizo elementos como administración visual y puedo decir que aquí tengo el antes y aquí tengo el después, en base a lo que aprendieron, la gente va a quedar más claro el mensaje. Nosotros naturalmente aprendemos a través de historias. Si yo te platico, por ejemplo, lo que pasó cuando Juan Escutia se aventó en la bandera, es seguro que tú tengas más presente esa parte de la historia. Más allá de que si fue la batalla de tal, que si existió, que si no existió, que históricamente si es correcto, que si no es correcto. Yo estoy seguro que tú tienes más en mente esa historia donde los niños héroes y uno de ellos se aventó, que no sé qué, y que pasó esto y lo otro. Esa historia como tal nos queda más en el imaginario colectivo que todo lo que lleva. Entonces, ese mismo principio lo tienes que aprender a aplicar a la manufactura. Por eso aprender a usar storytelling me lleva a que yo pueda, como vamos a ver en este ejemplo, tener los 7 pasos. Los personajes, la narrativa, el conflicto, las emociones, las conexiones, el mensaje central, los visuales atractivos y el cierre impactante. Entonces, si yo tengo estos elementos, lo puedo hacer a través de un problema de calidad porque hubo un rechazo de un cliente. Oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me expliques primero qué fue lo que pasó. O sea, si yo empiezo a aplicar el storytelling en este problema en particular, yo tendría que primero centrar a la gente en dónde está. Oye, ¿sabes qué? Estaba yo tranquilamente, había acabado de llegar de mi turno, incluso estaba abriendo turno, había revisado un par de correos y todo pintaba que iba a ser una excelente tarde, un día normal como un ingeniero de calidad, como pasa muy seguido.
Lo que no me había dado cuenta es que había recibido un correo urgente hace media hora. Y en este correo urgente nos decían que teníamos que irnos directamente a la planta del cliente a sortear material. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a informar a todos del problema. Cuando todos parecían que estaban informados y que ya le habíamos entendido, todo parecía pintar bien, pero se nos presentó un nuevo rechazo y eso hizo que el sorteo se volviera urgente. Esta pieza que estamos viendo aquí tiene este problema. Debería de hacer esto y hace esto otro. El tema principal es que esto nos provoca después que el tiempo de vida de la pieza no sea lo adecuado, que no se selle como debería o no cierre como debería. Al entender esto, podemos empezar a tratar de corregir el problema. Ya estábamos listos para conocer el proceso, pero nos dimos cuenta que había habido cambios en cómo hacían el proceso. Al entender estos cambios, pensamos que los podíamos corregir. Incluso ya habíamos analizado toda la documentación pertinente. Pero lo que no nos dimos cuenta es que esos cambios ni siquiera se habían documentado. Entonces, este ejemplo, conforme lo vas desarrollando, tratas de poner pequeños retos, tratas de usar el pero para poner qué pasó y tratas de poner cómo lo solventaste. Tratas de asegurar que existe el conflicto. Tratas de ver que hay un mensaje central y al final tiene que haber un cierre importante. En este ejemplo, a lo mejor nosotros acabaríamos diciendo, ¿sabes qué? Más allá de corregir el problema para la línea de Fátima y Jonathan y Montserrat, estamos evitando un problema de alguien que le dio toda su confianza a la marca, que invirtió gran parte de su patrimonio en comprar un auto. Porque no nos olvidemos que un auto normalmente es la segunda inversión más importante que hacemos en nuestra vida. Y el perder esa confianza en una marca y en nosotros como compañía en consecuencia, nos va a afectar muchísimo. Gracias a todo lo que hizo todo el equipo, ya lo hemos podido corregir y lo documentamos como debía ser. Si ves, este cierre es mucho más importante que decir, y así cerramos la acción correctiva y aquí está la MEF, y aquí está el control plano. Pues cuando vemos la parte del storytelling, estamos contando una historia. Y el aprender a contar una historia nos va a llevar a que puedas ordenar mejor esto. Incluso si tú ves, al inicio de esta plática, yo empecé hablando de esa forma. Porque yo te decía, aún recuerdo cuando yo pensaba que saber técnicamente cómo hacer una MEF, saber de gráficas de control, saber de acciones correctivas y saber un 8Ds era todo lo que ocupaba para ser un buen ingeniero de procesos. Sin embargo, no me di cuenta que esas habilidades técnicas no sirven de nada si no se contara una buena historia. Si nosotros aprendemos a contar una buena historia, vamos a conseguir aliados importantes a donde vayamos. Si nosotros aprendemos a contar una buena historia, vamos a poder presentar mejor nuestros resultados. Y si nosotros aprendemos a contar una buena historia, ténganlo por seguro que hay más personas que van a querer colaborar con nosotros y compartir los resultados con nosotros. Cuando hablamos de convencer a alguien, porque muchas veces en los aspectos de mejora continua, tú tienes la responsabilidad, pero no tienes la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Oye, pues a mí me piden que haga un balanceo de líneas y tengo que reducir o eliminar varios desperdicios y tengo que optimizar la parte de piezas por hora. Pero eso no le importa al personal de producción. Pues tengo que empezar a verlo desde su enfoque y su punto de vista y cuando lo quiera convencer, convencer a través de una historia en donde nosotros primero los eduquemos, después los invitemos, los hagamos conscientes del problema, que eso es lo primero, y los facultemos para que puedan ellos tomar decisiones. Mi ideal es que al final, cuando cerramos el evento, ellos presenten lo que aprendieron y que exista una historia donde fueron creciendo con el equipo para tener un mejor resultado.
Esto solamente lo podemos desarrollar a través del storytelling. La parte técnica es importante, pero lo más importante es que la gente aprenda a contar una historia y a vivirla. Pues por eso decíamos, hay cosas que sabe mi audiencia, hay cosas que no sabe mi audiencia, y lo que realmente quiere debe de empatar con mi historia, mi punto de venta. Cuando hablamos de storytelling, no podemos dejar de lado que una historia no deja de ser un punto de venta. Pues nosotros tenemos que llevar a la audiencia hacia allá y tenemos que saber cuál es mi audiencia y qué quiere mi audiencia. Si yo voy a hablar con un director de planta, ¿qué es lo que quiere? Si yo voy a hablar con un grupo de operadores, ¿qué es lo que quieren? Si yo voy a hablar con mi jefe, ¿qué es lo que quieren? Toda esta parte de desarrollar bien el storytelling, el practicarlo en manufactura y en llevarlo a cabo para que puedas tener mejores resultados en tu planta, lo vamos a acabar viendo en nuestra certificación como líder Kaizen. Es muy importante tener la parte de habilidades técnicas. Yo estoy completamente de acuerdo que las habilidades técnicas nos van a llevar para poder tener muy buenos resultados. Pero lo que no te dice nadie es que las habilidades blandas van a marcar la diferencia entre un resultado ordinario y un resultado extraordinario. Nosotros vamos a tener una certificación que se llama Líder Kaizen. Esa es la primera certificación de habilidades blandas. Con mi experiencia de casi 20 años dentro de la maquila y de 10 años como consultor, he conocido a un montón de directivos, de gerentes, de coordinadores, de ingenieros, de practicantes, de técnicos y de operadores. A través de analizar los que tienen mejores resultados en el mediano y largo plazo, me di cuenta que la gran mayoría de ellos poseen habilidades blandas muy bien desarrolladas, aparte de la parte técnica. En esta certificación tomé toda esta expertise y la llevamos a cabo para poder que lo integres a tu currículum, que aprendas cómo liderar un equipo, que aprendas cómo comunicarte mejor, que aprendas a hacer una buena presentación y que aprendas a utilizar el storytelling a tu favor cuando quieras hacer un evento Kaizen, ser un buen facilitador de un evento Kaizen, cuando quieras crear ese efecto IKEA, que es lo que hace la diferencia, es lo que ya le llamo yo la chispa que enciende la llama de la mejora continua. Si quieres saber más y realmente te interesa hacer un cambio en tu carrera, inscríbete a esta certificación de líder Kaizen. Yo aquí te estoy poniendo algunas opiniones de la gente que tomó la primera certificación, donde la mayoría de ellos actualmente tienen mucho mejores resultados en su planta. Han sabido mejor liderar equipos, han sido mejores miembros de equipo e incluso han presentado proyectos con mucho mayor impacto. Si te interesa llevar tu carrera al siguiente nivel y realmente aplicar lo que estamos viendo en el día a día, inscríbete al taller de líder Kaizen. Te voy a dejar por aquí una, eh, una liga para que la tengas y la compartas. Y si dices que viste esta certificación y nos mandas un WhatsApp o nos mandas un correo, te voy a dar un 10% de descuento. Pero bueno, si tienes dudas sobre esta certificación, con todo gusto, déjanoslo aquí en comentarios y con esto lo vemos. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en este webinar sobre storytelling. Yo me llamo César Carrión y te deseo que tengas una excelente tarde. Espero poder verte en la certificación de líder Kaizen. Hasta la próxima.